Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes. El tema que vamos a tratar el día de hoy son generalidades de farmacología. Es entender cómo es que participa la farmacocinética, la farmacodinamia, antes de poder hablar propiamente de la farmacología como tal, ¿no? De cada uno de los medicamentos que hay. Ahora, primero vamos a irlas distribuyendo para que veamos cómo es que llegan sangre, cuál es el efecto biológico que tiene cada uno. Entonces, este esquema es una representación bien general de todo lo que es la farmacología, por ejemplo. Aquí hablamos del fármaco y aquí digamos que a partir de este punto es todo lo que pasa en el interior del cuerpo, ¿sale? Todo esto es en el interior del cuerpo, esto es como antes de la administración. Ahora, siempre que vayamos a empezar a hablar de farmacología, tenemos que saber que el fármaco tiene que ser administrado, ¿no? Para que un medicamento pueda entrar a nuestro cuerpo, para, por ejemplo, que la levotiroxina pueda ejercer su efecto biológico en todos los tejidos periféricos o que la hidroclorotiazida tenga el efecto particular del túbulo distal en la nefrona como diurético, pues bueno, tiene que llegar al tejido, ¿no? Y para esto, pues primero tiene que tener cierta absorción desde el exterior hacia el interior de nuestro cuerpo. Entonces, la primera parte es entender que el fármaco tiene que ser administrado, ¿sale? Y esta administración puede ser de muchas formas. Puede ser intramuscular, vía oral, intravenoso, subcutáneo, un montón, ¿no? O sea, todas las posibilidades sublingual, o sea, y cada uno va a ser administrado diferente con base en cómo se degrada, si es que puede ser eliminado por hígado o no, si es que es inactivado por el hígado o no, si es que se puede absorber de manera apropiada por el intestino, si es que no, ¿sí? Entonces, habrá medicamentos que algunos se prefieren sublinguales, por ejemplo, ya que hablaremos de la nitroglicerina. La nitroglicerina es un medicamento sumamente útil que lo utilizamos en pacientes que tienen angina de pecho. La angina de pecho es un término muy elegante para dolor de pecho. En ese escenario, pues, se toma sublingual, es decir, debajo de la lengua, por ahí se absorbe y evita el metabolismo o la absorción por el intestino para que no se inactive por el hígado. Es un ejemplo del por qué lo hacemos así. Por ejemplo, la insulina para un paciente diabético. La insulina, como es degradada por el tracto gastrointestinal, por todas las pepsinas, la tripsina y prácticamente todas las proteasas que tenemos ahí, pues evitamos esto y lo absorbemos por vía subcutánea, es decir, se lo ponen en la grasita y se lo inyectan, ¿no? Y hay un chorro así. Entonces, a lo que voy es que depende del medicamento, la familia, pues el cómo va a ser administrado propiamente el fármaco. Una vez que se administró, este se va a absorber desde la vía que tú quieras, que pudo haber sido intravenosa, intramuscular, vía oral, sublingual o subcutánea, ¿no? Hacia el plasma. Ahora, entendemos por plasma como el líquido extracelular que está dentro del vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, solamente para recordarles, esa es una representación muy gráfica de lo que es el vaso sanguíneo. Entra por acá el medicamento, después de ser absorbido por todas las vías que comentamos previamente, y una vez que está por acá, la fracción libre, que es el medicamento, es el que puede ejercer propiamente el efecto biológico. Este efecto biológico va a depender mucho de dónde sea el objetivo que pueda estimular o inhibir en algún receptor particular y demás, ¿no? Pero como tal, esta parte de la absorción que depende mucho de la vía de administración es lo que conocemos como la A de los procesos farmacológicos del ADME, ¿no? Recuerden que ADME es una forma en la que resumimos prácticamente todos los procesos de farmacología en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, la A de ADME se refiere a absorción. Luego hablamos de D, depende de distribución. Es decir, una vez que está en plasma, ¿hacia dónde se va? Se va hacia el riñón, se va hacia el hígado, se va hacia el cerebro, se va hacia dónde, ¿no? Se va unido a proteínas o se va libre, ¿no? Y depende mucho de las características de algunos medicamentos. Entonces, vamos a empezar por hablar de unas generalidades. Ustedes saben que también en el plasma, pues, es plasma porque es rico en suero, o sea, agua y solutos, por ejemplo, glucosa, urea, lo que ustedes quieran, y además proteínas, donde la proteína más abundante es la albúmina. Entonces, esta bolita que les estoy mencionando por acá es referente a la albúmina. Entonces, digamos que tenemos un fármaco X, ¿sale? Que es este de color rojito. Este va a ser un fármaco X. Y este fármaco X puede viajar en plasma de dos maneras distintas. Puede ir libre en plasma o bien puede ir unido o fijado a una proteína, ¿sale? Como en este caso, la más importante, pues es nuestra albúmina. Entonces, sepan que un medicamento puede ir libre o puede ir unido a una proteína. Ahora, esto es bien, pero bien importante. Por lo regular, entonces, esta fracción libre
es la que puede ejercer el efecto biológico, es decir, es la que se encuentra un poquito más activa. Entonces vamos a ponerle por acá que la porción libre o la fracción libre puede ejercer el efecto biológico. Entonces, como tal, esta de acá es el que puede ejercer nuestro efecto biológico, ¿verdad? Esto es importante. Normalmente, el otro es el que puede ir fijado a alguna proteína globular. Ahora, no necesariamente tiene que ser albúmina. Por ejemplo, hay en caso de que sea una hormona, por ejemplo, la testosterona, hay una proteína particular androgénica globular que se encarga como de secuestrar esta testosterona para que no esté tan libre. Entonces puede ir pegado también a una proteína globular. En este caso yo les voy a poner aquí albúmina. Vamos a ponerle unida a proteína. Ahora, y quiero que sepan que normalmente hay como cierta correlación inversamente proporcional con esto. O sea, por lo regular, la fracción libre es la que puede ejercer el efecto biológico y la que va unida a proteínas, por lo regular, todavía tiene que ser soltada para poder ejercer el efecto biológico, ¿no? Y es importante mencionar que tenemos dos tipos de medicamentos, ¿no? Tenemos dos tipos de medicamentos. Tenemos los lipofílicos, que se entiende como lipofílico, que es lo mismo que hidrofóbico, porque acuérdense, primero, el agua y el aceite no se juntan. Entonces, algo que es afín al agua, obligadamente es fóbico a la grasa, ¿no? Entonces, algo que es lipofílico, por lo regular decimos que es apolar. Entonces, siempre que hablamos de hidrofílico, lipofílico, nos referimos a las cargas propiamente del medicamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si algo dice que es lipofílico, significa que no tiene carga. Y si algo es hidrofílico, decimos que es polar, o sea que sí tiene carga. Ahora, con esto decimos una generalidad bien importante. Por lo regular, un medicamento hidrofílico es más propenso a que viaje de manera libre en plasma. Es más probable que viaje libre en plasma. Y un medicamento lipofílico, por lo regular, es más probable que viaje unido a proteínas. Por consecuente, ¿cómo creen que sea más fácil de excretarlo? ¿La porción libre o la albúmina? Obviamente por cuestión de que va como guardada las proteínas y sabemos que, por ejemplo, la albúmina no se elimina por el riñón o lo que tú quieras. Por lo general, todos los fármacos que son lipofílicos tienen un tiempo de vida media mayor. Es decir, que por lo regular duran más en sangre, ¿sale? Mientras que un medicamento que es hidrofílico, por lo regular dura menos tiempo de vida media en sangre, ¿sale? Entonces, ya empezamos a hablar de unas generalidades bien importantes. Entonces, por lo regular, un medicamento lipofílico es apolar, va más unido a proteínas y tiene mayor tiempo de vida media. Inclusive aquí podríamos agregar otra generalidad. Por lo regular, un medicamento lipofílico tiene que ser eliminado o excretado por bilis, ¿sale? Mientras que un medicamento hidrofílico que tiene un tiempo de vida media más corto, por lo regular puede ser eliminado por riñón. Obviamente habrá sus excepciones, pero podemos empezar con esta gran generalidad. Entonces, resumen, un medicamento hidrofílico es polar, la mayoría tiene la fracción libre, ejerce un efecto biológico más rápido, tiene un tiempo de vida media muy cortito y se puede eliminar por riñón, ¿sale? Y viceversa en el caso del fármaco que es lipofílico. El fármaco lipofílico es apolar, puede ir más unido a proteínas, puede tener un tiempo de vida media más prolongado, ¿sí? Y además se elimina por bilis. Y por si fuera poco, además podemos hablar de otras cuestiones. Por ejemplo, sabemos que el medicamento hidrofílico es mucho, mucho más rápido que uno lipofílico. Obvio, habrá sus excepciones, ¿no? Y por lo general ejerce un efecto más lento, así como los efectos secundarios también son un poquito más prolongados en el caso de un medicamento lipofílico versus uno hidrofílico. También otra generalidad que pudiéramos poner solamente con esto es identificar que por lo regular un medicamento que es lipofílico, como puede atravesar membranas, puede tener efectos en sistema nervioso central, puede atacar también, atravesar las barreras como la placenta, por mencionarles unos cuantos derivados. ¿Cuáles son algunos medicamentos que son lipofílicos? Bueno, todos los que son derivados de grasa o que tienen algún efecto en sistema nervioso central. Por ejemplo, si hablamos de un antibiótico que queramos tratar para la meningitis, por ejemplo, la ampicilina, ¿no? En caso de un paciente que tenga una listeria monocitógenes o algo parecido, en ese caso es muy útil la ampicilina porque es un poquito más lipofílico que otros antibióticos y por eso lo utilizamos en ese escenario, ¿no? Y particularmente para la selectividad de nuestro bicho, en ese caso, pues la listeria, ¿no?
Pero bueno, entonces, a eso se refiere la D de distribución, es decir, cómo va, cómo viaja en plasma, cómo se distribuye a través de los tejidos. Entonces, a eso se refiere la D. Ya tenemos A de absorción, tenemos D de distribución, que te habla de si tenemos el fármaco libre, que es este de acá, o si lo tenemos unido a proteínas, como es el caso de por acá. Y recordando que solamente que para que pueda ejercer el efecto biológico por lo regular, tiene que estar la fracción libre, ¿no? Ahora, quiero también que entiendan que aquí como dice plasma, bueno, plasma, se puede ser distribuido a los tejidos, ok. Y puede ir unido a una proteína, como dice bound drug, o sea, en este caso, pues aquí les puse unido a la albúmina, por ejemplo, o puede ir como fracción libre, que es en este caso este puntito de acá, ¿no? Y aquí tiene de dos sopas, o se almacena en algún tejido, que por lo general es grasa, o puede ir al tejido de acción o al tejido diana, donde va a ejercer su efecto biológico y pues ejercer la acción farmacológica, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál se queda más tiempo almacenado en el tejido? Son aquellos fármacos que son más lipofílicos. Entonces, los lipofílicos son más propensos a quedarse en el tejido guardado que uno hidrofílico. O sea que uno que tiene un efecto en sistema nervioso central es más probable que tenga efectos más prolongados que uno que, por ejemplo, como la insulina, ¿no? Que es, yo sé que es hidrofílico y que la acción es pues relativamente rápida. Sí, obviamente depende de la familia de insulina, pero por lo general esto pasa. Y que aquellos que tienen más propensidad a ejercer su efecto biológico más rápido son aquellos que son hidrofílicos, porque como van libres es más probable que se puedan unir al receptor y en este receptor puedan ejercer el efecto biológico. Y hablando de receptores, recordemos que esta parte, digamos que esto es una célula y aquí tenemos los receptores. Recuerden que tenemos muchos tipos de receptor. Tenemos receptores membranales, tenemos receptores intracelulares, tenemos y de hay muchas subfamilias, las proteínas G, que los tirosincinasa, que los JAK-STAT, o sea, hay muchas, pero muchas familias, ¿no? Obviamente vamos a ir viendo cada uno de estos. Ahora, propiamente, el efecto biológico que tengan aquí, a esto es lo que conocemos como farmacodinamia. Farmacodinamia. Todo lo que estamos viendo ahorita, que es administración, distribución, acabamos de ver metabolismo y excreción, eso es farmacocinética. O sea que podemos pensar o resumir que esta parte de acá es farmacocinética y esta parte de acá es farmacodinamia, ¿sale? Entonces, sepan que para fines prácticos, la farmacocinética, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se excreta, ¿sí? La realidad es que lo vamos a usar muchísimo menos que la porción de la farmacodinamia. La farmacodinamia obviamente es mucho más importante, no porque no es importante, sino porque es imposible aprenderse todos los tiempos de vida media de todos los medicamentos. Es muy complicado tratar de memorizar cada una de los tiempos de vida media, cómo se eliminan y todo, ¿no? Entonces, por lo general ya existen guías que nos dicen como, bueno, es la dosificación apropiada y uno pues con la práctica se las va aprendiendo poco a poco. Pero la farmacodinamia es la que tienen que tener siempre bien presente. ¿Y por qué tiene que estar presente? Tiene que estar presente porque los efectos secundarios ustedes los van a tener que tratar. Las acciones biológicas semana con semana en un paciente ustedes los van a tener que tratar. Y las advertencias de qué es lo que le puede pasar a tu paciente es lo más importante. Entonces, si bien no le restamos importancia a la farmacocinética, obviamente sin esto no puede funcionar ningún medicamento. Sin embargo, quiero que sepan que por lo regular la farmacodinamia es de lo que más nos basamos, en lo que más nos basamos del día a día, ¿no? Bueno, regresando al tema, entonces, esto lo vamos a dejar ya que veamos fármaco por fármaco. Más adelante veremos unas generalidades. Y por acá tenemos la M, ¿no? La M del metabolismo de la farmacocinética, la M de metabolismo. Es cómo se elimina. Se puede eliminar en sangre, por ejemplo, hay medicamentos que actúan rapidísimo. Por ejemplo, la adenosina en pacientes que tengan una, no sé, una taquicardia supraventricular, ¿no? Que el corazón le lata súper rápido y ocupas bajarle la frecuencia muy rápido y lo puedes hacer con adenosina. El tiempo de vida media de ese medicamento se elimina en segundos en sangre, ¿no? Y es muy útil. De hecho, les digo, es parte de algunos códigos de taquicardia. Eh, También puede ser eliminado totalmente en el pulmón en caso de que sea, por decir, un gas, ¿no? Un gas puede ser eliminado por ahí o metabolizado por ahí a partir de ahí, o en el hígado, por ejemplo. Esto podría pasar en el caso de todas aquellas sustancias que son lipofílicas, porque como sabemos que se eliminan en bilis, tendría algo de sentido saber que
el hígado se encarga de eliminar algunos. También mencionar que en el hígado existe la familia más importante de metabolismo de xenobióticos. Xenobióticos, recuerden que xeno viene de ajeno a, ¿no? O sea, que viene de fuera, xenobióticos, de una familia enzimática gigante de citocromos que se llaman citocromo, que la abreviamos como CIP. P450. Yeah, P450, ¿no? P450. Hay muchos, y esto es bien importante porque hay muchos medicamentos que inhiben esto. Entonces, si tú bloqueas la enzima maestra del metabolismo de fármacos, el tiempo de vida media de muchos otros puede verse incrementado, ¿no? Entonces, claro que necesita ajustes. Por ejemplo, esto es un súper problema en pacientes que tengan de manera prolongada cirrosis, por ejemplo, que es una falla hepática causada por una cicatrización de nuestro hígado, y la causa más común es alcoholismo por virus, ¿verdad? Entonces sí es importante conocer esto. Esto obviamente lo veremos con más detenimiento en una clase particular solamente dedicado a esto, pero bueno, el metabolismo se refiere a eso. ¿Dónde se metaboliza? Algunas sustancias agarran más poder, algunas se inhiben, obviamente depende de cada uno de los fármacos que vamos a ir viendo. Entonces, ya llevamos administración, ¿no? Comentamos que puede ser intravenoso, vía oral, sublingual, subcutáneo, intramuscular, ¿no? Por mencionar algunas. No son todas, ¿no? Distribución. Se va al tejido, se va al receptor, qué tanto va en plasma, qué tanto va libre. Es lo que conocemos como distribución, ¿no? Que por ahí veremos algunas variables muy particulares. Hablamos ya también de la M, ¿no? Que es metabolismo, que es decir, cómo se elimina del cuerpo o cómo se activa o cómo pierde función o cómo gana función, ¿no? Y finalmente la excreción. La excreción prácticamente se limita a 3 sitios, ¿no? Puede ser riñón, puede ser bilis o puede ser exhalado en caso de algunos gases. De nuevo, repitiéndoles, la función renal por lo regular se encarga de eliminar aquellos medicamentos que son hidrofílicos, mientras que la función biliar se encarga de excretar aquellos que son lipofílicos, un poco más lentos y demás, ¿no? Y finalmente lo exhalado, que son aquellos gases que se pueden inhalar, pues por ejemplo, más comúnmente en el ámbito perioperatorio, o sea, durante las operaciones quirúrgicas, ¿no? Eh, ok, y bueno, en resumen, este es el tema que vamos a ver de todas el panorama general de farmacología. Bien importante, vamos a ir viendo parte por parte qué es lo que nos sirve, qué es lo que no. Pero bueno, ojalá les haya gustado esta introducción.